Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 27, el desarrollo de una función en serie de potencias, el teorema de Taylor y las aplicaciones al estudio local de funciones. Ya hemos visto hemos visto el desarrollo de una función como serie de potencias, hemos visto lo que es una serie de potencias, hemos visto la convergencia, el radio de convergencia, el intervalo de convergencia, todo eso lo vamos a usar a continuación. Y algo muy importante que destacaba en el último vídeo es la particularidad de las funciones expresadas como serie de potencias de utilizar esta sucesión a su n al principio de expresarla en función de la derivada enésima de la función f expresada, evaluada en el punto x sub 0 y partido por n factorial. Pues bien, partiendo de esa base vamos a hablar sobre el teorema de Taylor y vamos a saber por qué presentamos de esa forma presentamos el teorema de Taylor y por qué he recordado lo anterior. Bien, como podemos ver en pantalla tenemos el teorema de Taylor. El teorema de Taylor vamos a partir de la base de que vamos a partir de la base de la que hablábamos. Dado un número real, como aparece en pantalla, y una función de clase c infinito, es decir, que es infinitamente continua, infinitamente derivable en estos casos, en un intervalo de la forma x sub 0 más delta, x sub 0 menos delta, x sub 0 menos más, con delta positivo, hay que tener en cuenta que no es más que el intervalo de convergencia al que nos referíamos antes. En este caso observamos que delta sería el radio de convergencia. Se denomina serie de Taylor de la función f en el punto x sub 0 a la serie de potencias que aparece en pantalla. Como vemos, a sub n lo hemos sustituido por lo que hemos dicho, f, la derivada enésima evaluada en el punto x sub 0 partido por n factorial. Como ya hemos hecho la construcción en el apartado anterior, simplemente lo planteamos. Bien, se denomina serie de Taylor de la función f en el punto x sub 0, ¿vale? Pero al término n más unésimo, como podemos ver aquí abajo, al término n más unésimo, de la suma se le llama polinomio de Taylor de orden n de la función f en el punto x sub 0. Todo eso, ese nombre. Duque de Archiburgo, no. Se le llama polinomio de Taylor de orden n de la función f en el punto x sub 0. Y se evalúa, se calcula, pues simplemente aplicando la definición. Aplicando la definición para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, y así sucesivamente hasta que obtenemos el n más, el enésimo término, el n más unésimo término. ¿Por qué el n más unésimo término? Porque estamos considerando desde 0, entonces si llegamos hasta n, pues n más 1, simplemente. Se denomina, como hemos dicho, el polinomio de orden n de la función f en el punto x sub 0. Para indicar, porque todavía no sabemos si es igual, no sabemos nada. Para indicar que la función f está generada por dicha serie, se suele escribir este símbolo, el de aproximado. Es decir, f lo podemos aproximar como una serie infinita. Lo que se puede leer ahí es f lo podemos aproximar por una serie de potencias que se llama desarrollo en serie de Taylor de la función f. Simplemente. Eso es lo que podemos leer. Sería la fórmula. Y a continuación vamos a hablar sobre el famoso teorema de Taylor. Con esta base sentada nos centramos en el teorema de Taylor. El teorema de Taylor nos dice que dada una función f que admita una derivada enésima, cuya derivada enésima sea finita en todo intervalo abierto, y que la derivada n-1 ésima sea continua en el intervalo cerrado AB, en el intervalo que estamos considerando AB, si se toma un punto del intervalo, un punto x sub 0 del intervalo, entonces para cualquier otro punto que cojamos, es decir, que cualquier punto x que no sea x sub 0, que cojamos del intervalo cerrado, existe un punto también en el intervalo, que verifica lo siguiente, que verifica que consigue la igualdad, de alguna forma. Tenemos f definida en 0, podríamos haber incluido el 0 también en la sumatoria, pero bueno, se define de esta forma. En x sub 0, la función evaluada en x sub 0 más la función evaluada
en la serie, el polinomio de Taylor de orden n más 1, tendríamos el polinomio de Taylor de orden n, en este caso porque llegamos hasta n menos 1, más un valor que verifica que lo que nos va a servir es para igualarlo a la función. El teorema nos dice que ese valor existe. De esto, esta expresión recibe el nombre, como podemos ver abajo, de desarrollo en serie de Taylor de la función f centrada en el punto x sub 0. Cuando ese x sub 0 es un 0, está centrada en 0, recibe el nombre de desarrollo en serie de Maclaurin o serie de Maclaurin. Bien, pues este es el teorema de Taylor. Para poder demostrar el teorema de Taylor, lo que vamos a hacer es demostrar un teorema que es más amplio. Un teorema que es más amplio y que vamos a ver a continuación, en el que no está inmersa solo una función, sino que vamos a trabajar con dos funciones. Este teorema. El teorema nos dice que dadas dos funciones que poseen derivada enésima finita en un intervalo abierto, AB, y derivada n-1 enésima continua en el intervalo cerrado, AB, todo eso es estamos en las mismas condiciones del teorema anterior, pero en lugar de una función tenemos dos funciones que lo cumplen. Entonces, para todo punto distinto de x sub 0, elegido, obviamente elegido x sub 0, para todo punto distinto de él, existe un punto, chi, punto, que es esa y rara que aparece en el enunciado del teorema, que también pertenece al intervalo y que cumple lo siguiente. ¿Qué cumple? Pues que la función f menos el polinomio de Taylor de orden n, ¿no? Sí, el polinomio de Taylor de orden n de la función f por la derivada enésima en g evaluada en chi, en el chi que hemos dicho en el enunciado, es igual a lo mismo, pero a la inversa. Es decir, la derivada enésima en f evaluada en chi por la diferencia entre la función y su desarrollo en serie, y su polinomio, su desarrollo en serie de Taylor hasta grado n. Hasta grado n-1 sería de orden n. Para demostrarlo, vamos a partir de la base de... Vamos a utilizar el teorema del valor medio generalizado. El teorema del valor medio generalizado, como ya recordamos, el teorema del valor medio, en el tema anterior, en el tema 26, vimos el teorema del valor medio. Pues el teorema del valor medio generalizado es muy parecido, solo que lo vamos a utilizar con estas dos funciones. Para demostrarlo, partimos de la base de que, sin pérdida de generalidad, como puede aparecer en la demostración, se puede suponer que x sub 0 es menor que b y que x es menor que x sub 0. Sin pérdida de generalidad, ¿por qué? Porque podemos reproducir esta demostración si esto no ocurre. Si esto no ocurre, pues simplemente con transformaciones algebraicas o incluso considerar otros elementos, llegaríamos a la misma conclusión. Por eso no tenemos pérdida de generalidad al utilizarlo. Decimos que el punto x sub 0 es menor que b, obviamente, y que x lo elegimos menor que x sub 0. Con ello, tenemos que para un valor de x fijo, se definen las funciones y aquí es donde viene la clave. Vamos a definir las funciones de forma que cuando vayamos a evaluarlas en x sub 0, vayamos a obtener el polinomio de Taylor de esa función de orden n. Mientras que si la evaluamos en x, vamos a obtener 0. Vamos a obtener solo un valor. Vamos a obtener el valor evaluado simplemente en x, es decir, la función. ¿La función qué función? Pues las funciones que teníamos en el enunciado. Estamos construyendo funciones que van a tener unas características especiales, y que van a verificar ciertas hipótesis que nosotros queremos aplicar el teorema del valor medio generalizado. Con esa intención vamos a construir las funciones. Estas funciones no se construyen alegremente, sino que nos van a servir para que una vez aplicado el teorema del valor medio generalizado, podamos obtener para un chi concreto, como ya hemos visto,
podamos obtener la expresión que hemos visto anteriormente. Pues bien, para poder construirlo de esta manera, la evaluamos en t, la variable sería t, y la evaluamos, las funciones vendrían dadas por la función evaluada en t, la función originaria del enunciado del teorema, evaluada en t, más su desarrollo, su polinomio de Taylor de orden, bueno, sería, no, en realidad el polinomio de Taylor de orden n, evaluado en t en lugar de en x sub 0. Bien, y aquí podemos ver que x no depende de t, pero aparece x menos t. Simplificando, hemos utilizado la t donde se utilizaba, donde hemos venido colocando x sub 0. Para que cuando hagamos lo que vamos a ver, que ya podemos verlo en pantalla, pero cuando hagamos lo siguiente, cuando evaluemos en x0 y en x, cuando evaluemos en esos casos, vayamos a poder obtener lo que queremos. En el caso de g de t ocurre lo mismo. Volvemos a evaluar y lo mismo, el polinomio de Taylor de orden n, de g de t, pero evaluado en t en lugar de en x sub 0. Y esto lo evaluamos, pues como ya hemos dicho, de x sub 0 a x. Hemos dicho que x sub 0 es menor que x, y al cambiarlo simplemente nos cambiaría porque t pertenece a x sub 0. Entonces, definidas de esta forma, ya que las estamos definiendo como producto de polinomios, sabiendo, como suma de polinomios, sabiendo que f es continua y que g también, por el enunciado, entonces f y g son continuas en el intervalo cerrado x sub 0, x. Y derivables en el intervalo abierto x sub 0, x. Por lo tanto, estamos en condiciones de aplicar el teorema del valor medio generalizado. Existe, por tanto, un punto entre x sub 0 y x, verificando que la derivada de ese punto por g de x menos g de x sub 0 es igual a la derivada de g por f de x menos f de x sub 0. Esto viene del teorema del valor medio generalizado. Simplemente lo aplicamos. De ahí, ahora sí, estamos utilizando la definición para lo que hemos definido f de x. Al definir f de x y evaluarlo en x, observamos como esto es 0 para todo k que no sea, que sea mayor que 1, mayor o igual que 1. Por lo tanto, nos queda simplemente f de x. Y aquí es donde lo tenemos evaluado. Para f de x evaluamos y obtenemos simplemente f minúscula de x. Menos f de x sub 0, que esta sí se mantiene. Al igual pasa con g de x. G de x minúscula menos g mayúscula de x sub 0. Calculando ahora la derivada de la suma que define a f, y teniendo en cuenta que cada uno de los términos es la suma de un producto y los términos se van acumulando 2 a 2, de la siguiente forma, tenemos que f' de t, aquí tendríamos que calcular f', ¿no? Pues para calcular f' de t tenemos que, vamos a volver aquí arriba, tenemos que f' de t más, cogemos la primera derivada y la derivamos como esto es un producto. Como esto es un producto, lo derivamos la derivada del primero, f segunda, por el segundo sin derivar, menos, en este caso, más la derivada del segundo, que es menos t, menos 1, porque estamos derivando en t, por la derivada, por el primero sin derivar, que sería f'. Y así vamos anulando 2 a 2. ¿Qué quiere decir anulando 2 a 2? Pues aquí tenemos f', aquí tenemos menos f' de t. Aquí tenemos f segunda, aquí tenemos menos f segunda en el siguiente término. De forma que solo y exclusivamente al hacer todo ello nos va a quedar x menos t elevado a n partido por n menos 1 factorial por f, la derivada enésima en t. ¿Vale? De la misma forma nos queda
lo mismo para G. Si nos queda lo mismo para G, volvemos aquí arriba, aquí, y tenemos, nos queda lo mismo para G, estos términos, este término y este serían idénticos. Como van multiplicando en ambos lados de la igualdad, se desaparecen totalmente. Al desaparecer, tenemos, efectivamente, que evaluado en chi, aquí tenemos f minúscula, la derivada enésima de f minúscula de chi y la derivada enésima de f minúscula, de g minúscula de chi. Para terminar, lo único que tendríamos que tomar es t igual a chi, que es lo que acabo de decir, y se obtiene la fórmula buscada. ¿Cuál era la fórmula buscada? Esta. Podemos comprobar que efectivamente esto es f mayúscula de x sub 0 y esto es g mayúscula de x sub 0. Como queríamos demostrar, hemos demostrado este teorema. Al demostrar este teorema, simplemente habría que tomar como g de x, una g de x particular, para que podamos obtener el teorema de Taylor. El teorema de Taylor, volvemos a recordarlo, el teorema de Taylor nos dice que esta es la situación. Tendríamos la derivada enésima de chi, f de x, y la derivada enésima de f de chi, partido por n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. ¿Qué ocurre con eso? Pues lo único que tenemos que buscar es una g que al multiplicarla, una g aquí, que al multiplicarla podamos obtener lo que queremos. Esa es la idea. Esta sería la que queremos. Por lo tanto, esta resta, esta diferencia, tiene que ser igual a x menos x sub 0 elevado a n partido por n factorial. Si cogemos x menos x sub 0 elevado a n partido por n factorial, ya lo tendríamos, porque la derivada enésima de g, si g es igual a x menos x sub 0 elevado a n partido por n factorial, la derivada enésima de g es 1. Y al tener la derivada enésima de g 1, esto sería 1, tendríamos esta función y lo único que tendríamos que pasar este elemento al otro miembro, en el cual pues aparece la derivada enésima de f y aparece g. G, al considerar en x sub 0, pues ya lo tendríamos. Y con ello, pues ya estaría. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Voy a dejar el teorema de Taylor, que es el que hemos querido demostrar, para que, si quieren, puedan echar un vistazo. Muchas gracias por todo, como ya decía, y nos vemos a la próxima. Adiós.